la palabra nos está empujando en todo tiempo a llevar una vida excelente, no perfecta, porque seremos perfectos cuando estemos en el cielo, pero diligente no es la que más se prepara, o la que está capacitada, o la que tenga un alto conocimiento, o tenga muchas habilidades, porque a veces confundimos. Diligente es aquel que tiene sabiduría de parte de Dios, porque la diligencia de la que habla la palabra no solo implica en un área, sino implica en todas nuestras áreas. Pero para aprender a ser una persona diligente, yo quiero que busques en Proverbios capítulo 9 verso 1, y dice la palabra: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces la casa somos nosotros, pero dice que nosotros tenemos que edificar, o labró sus 7 columnas, dice, tenemos que edificar sobre cosas sólidas nuestras vidas. Y quiero que entiendas en esta noche ¿por qué? Porque tenemos que tomar ese modelo de columnas como lo que Dios quiere enseñarnos, o aplicarlo a nuestra vida, porque nosotros tenemos que llevar una vida de victoria. Tenemos que aprender a ser diligentes en todo. Entonces, si logramos entender que antes la construcción, que esas construcciones eran de 7 columnas, quiero que entiendas porque para tener victoria nosotros necesitamos también edificar columnas espirituales en nuestras vidas, y que tienen que ver con lo que Dios nos manda hacer en la palabra. Entonces podremos enfrentar cualquier dificultad. Entonces podremos salir adelante de cualquier problema. Entonces podremos ser personas diligentes, porque ese es el objetivo de la palabra: llevarnos cada día a superarnos a nosotros mismos. Amén. Llevarnos a crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y si hay una columna que tenemos que entender que es la principal, y que yo creo que es la columna central, es Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es la columna central, es lo que a nosotros nos sostendrá. La palabra dice en Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos prepararnos y tener grandes proyectos, pero el que nos terminará dando la victoria es el Señor. Es por eso que la columna principal de nuestra vida espiritual tiene que ser Dios. Tiene que ser el Señor. Yo estaba leyendo un pasaje que recién el Espíritu Santo comenzó a dictarme, y dice en el libro de Romanos capítulo 9 verso 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia dice que debemos buscar en el trono de la gracia, hallar en el trono de la gracia esa misericordia. Es decir, por más que corras, por más que te preocupes, por más que hagas todo lo que tengas que hacer, y el salmista dijo: por más que el hombre se levante temprano y vaya tarde a reposar, Dios le da el pan a su amado. Hay personas que prosperan económicamente y son muy prósperas o materialmente, y piensan que eso es ser diligente, o piensan que eso es ser personas que están sólidas y edificadas. Pero ahí no termina lo que Dios quiere de nosotros. Yo no puedo hablar de una vida sólida si solamente tengo victorias en un área, en la material, en lo económico. O no puedo hablar de ser alguien sólido si solamente tengo en otra área de mi vida victoria y en el resto no. Pero cuando nosotros logramos entender que es Dios la columna principal de nuestras vidas, cuando Él viene a nosotros, Él quiere darnos victoria en todas las áreas de nuestras vidas, en lo económico, en lo familiar. Él quiere darte en el área de la salud. Es por eso que tenemos que entender que una columna importante, una columna espiritual importante para nosotros es el Señor. Y tenemos que reconocer esto. Tenemos que reconocer que la columna central que sostiene nuestra vida no es el dinero, no es el trabajo, no son nuestros negocios, no es tu grado facultativo, no es tu capacidad intelectual. Lo que sostiene nuestra vida, tu vida y la mía, es una columna que se llama el Espíritu Santo de Dios. No es tu trabajo, por más bien que lo hagas, o por más próspero que seas. No es tu dinero, no son tus negocios, no es tu inteligencia, no es tu preparación.
Porque todo eso, cuando viene una crisis, es como una tela de araña. Y quiero que busques un pasaje por eso esta noche, y que lo puedas marcar en tu Biblia, en el libro de Job capítulo 8, verso 13. Job fue una persona tan próspera que entendió que Dios debía ser su columna y que él lo conoció siempre de lejos. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, dice la primera parte. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza, dice, es que tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá en ella, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. La columna principal nuestra tiene que ser Dios. No hay otra columna, porque vienen los momentos de tormenta. Jesús dijo: el río dará con ímpetu, vendrán los fuertes vientos, pero una casa que esté sólida, edificada con una buena columna, esa casa permanecerá firme. Y ese es el propósito de la palabra en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que nosotros tenemos que ir preparando nuestra vida espiritual, ser diligentes en todo esto, porque la mano del diligente es la que avanza, la mano del diligente es la que prospera. Entonces, cuando aprendemos a ser diligentes, lo primero que usted tiene que entender, que el diligente lo pone a Dios en primer lugar. El negligente es el que pone el negocio, es el que pone la habilidad, es el que pone el título y trata de sostenerse allí. Pero cuando viene el momento de crisis, ese negligente dice que se apoyará en eso y será como tela de araña. Tratará de agarrarse, pero se va a cortar. Pero el diligente sabe que su sostén está en la presencia de Dios. El diligente sabe que lo que tiene que hacer es buscar a Dios, porque allí está lo que él necesita. La otra columna es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 18 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es una columna espiritual para que te mantenga firme, para que tu casa esté sostenida. La casa que se edifica sobre la palabra es una casa victoriosa. La casa que se edifica conforme a los fundamentos de la Biblia es una casa que prospera, es una casa diligente, es una casa que avanza. La Biblia es lo que a nosotros nos va a proporcionar ese alimento espiritual que de una u otra forma se va a convertir en un sostén en el momento en el que nosotros necesitamos un consejo, en el momento en que nosotros necesitamos una palabra de aliento, en el que nosotros necesitamos ser transformados. ¿Sabe qué? Este libro tiene el poder de transformar una persona, de volverla sólida, estable, de que sea una persona llena de conocimientos. Aleluya. Necesitamos ser estimulados por la palabra. Los otros días, cuando tuvimos, el pastor Floresiani habló de neurociencias y de las neurociencias, cómo están involucradas en la personalidad y en el liderazgo que ejerce una persona. Él dijo algo muy coherente, y yo creo que usted debe ser testigo de estas cosas. Yo fui testigo de alguien, que pueden haber personas con una capacidad intelectual pero muy superior a la nuestra. Yo conocí a alguien que yo decía: este va derecho al Balseiro, a Harvard, allá en Estados Unidos. Pero lastimosamente terminó tan mal con toda su inteligencia. Entonces, el Señor es el que nos da esos dones, pero si nosotros no sabemos estimular esos dones a la luz de la palabra, formarlos a la luz de la palabra, no sirven para nada. El pastor hablaba de la que las personas que les cuesta sociabilizarse tienen este problema. Pueden ser muy inteligentes, pero un fracaso en todas las otras áreas. Pero yo creo que la persona que no logra socializarse con la palabra de Dios será una persona fracasada. Será una persona que jamás entenderá de las cosas de la vida, porque en este libro tenemos lo que necesitamos para la vida. El resto es un don que Dios nos da.